Un hombre que se hizo la vida en un ámbito exitoso en Nueva York, quien aparentemente tenía equilibrado su economía y sus relaciones personales. Un hijo que seguiría su legado así como él el de su padre, una esposa devota y un futuro prometedor y emocionante. Pero algunas cosas no eran lo que parecían. No todos querían que la luz de Howard brillara más que ellos. Y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso. Está muy interesante, de verdad. Creo que es una historia que les va a impactar, les va a interesar. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, en mi TikTok, en mi Instagram, donde hago cosas muy similares a esta y algunas otras cosas de mi vida. Yo sé que les va a encantar. Y también les dejo por aquí mi canal de WhatsApp para que lo sigan, lo encuentran como Paulette o con este código QR. Les hago actualizaciones y cualquier cosa que les quiera contar. Suscríbanse a este canal, activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. Howard David Pilmar nace en 1956. No se sabe con exactitud su día de nacimiento, pero sí algunas cosas de su vida gracias a su familia. Era un hombre con muchísima energía, muchísimo carisma. Tenía también esa chispa que atraía a todos, tenía amigos rodeándolo todo el tiempo, también una familia que lo apoyaba muchísimo. Y desde que era muy pequeño, él nace en una familia con cierto estatus social, cierto dinero y algunos negocios que había construido su padre y su abuelo, a lo que él desde muy pequeño también comenzó a sentir un gusto por todos estos negocios que ellos manejaban. Tenían varias empresas en Manhattan, en Nueva York, y eran empresarios de un grupo llamado King Group. Esta era una empresa que se especializaba en artículos de oficina, como una especie de papelería pues mayorista muy importante, y poco a poco también su padre se metió en el negocio del café. Para esa época donde les estoy contando que ellos comenzaron a trabajar en todo el tema del café, era una época donde imagínense que no existía Starbucks o bueno, depende de sus países, Juan Valdez o bueno, lo que sea, como lugares donde la gente iba a comprar café y podría comprarlo y llevarlo a su oficina, salir con él, que era instagramiable, bueno, todo ese tipo de cosas. No existía esta idea del café vendido así, era más como en un restaurante o lugares similares, y ellos fueron los pioneros gracias a un café que fundaron llamado Philip, que era el nombre del hijo de Howard, y este café dio como ese nuevo concepto, el de que la gente podría comprar su café, llevarlo a su oficina, no tendría que consumirlo allí necesariamente. Dio como un estatus diferente a esto y obviamente fue un gran éxito. Philip tuvo 2 sedes en Nueva York y es ahí donde Howard también se involucra muchísimo en el negocio, que ya lo venía haciendo desde mucho tiempo atrás, pero cuando él tenía 58 años es donde ya comienza a dirigir las compañías como tal, ya que su padre pues obviamente se quería retirar y pues continuar descansando desde atrás manejando las cosas. Durante todo este proceso él también conoce a la que sería su esposa eventualmente, llamada Rosalind Pilmar, que se convierte su apellido de casada. La conoce en 1992 y contraen nupcias en 1995. Y realmente durante todo este tiempo, cuando él ya va a heredar, como que va a empezar a liderar más bien las empresas de su papá, la vida realmente sonaba muy bien para él. Un hombre muy feliz con su esposa, también con su hijo llamado Philip, como les dije. Él era como el amor de su vida, era demasiado importante para él y le enseñó eso, ser sociable, porque Howard era demasiado sociable, extrovertido, divertido, se la pasaba con amigos, como les había dicho. También provenían de una religión, toda su familia era judía, y la verdad todo eso pues determinó mucho para él seguir con los negocios familiares, continuar bajo esa misma rama y sacar adelante lo que su papá y su abuelo habían construido por tanto tiempo.
Para ese momento tenía ya muchísimas propiedades, tenía un apartamento en un lugar llamado Upper East Side en Nueva York. También tenía una casa de campo, la empresa de papeles, las cafeterías y todo se veía de la mejor forma en su vida. Y es acá donde vamos a entrar a hablar de los hechos de este caso. No hay como muchos más detalles de Howard, pero ya se pueden imaginar un poco como la persona que era él. Era el año 1996, como era usual, sus trabajadores llegaban temprano a la papelería para trabajar. Algunos de ellos en la parte de las oficinas, que era diferente a la tienda física como tal, y uno de ellos llega a las 5:30 de la mañana, pues tiene que adelantar bastantes cosas de trabajo. Apenas llega a el lugar, a la oficina donde trabajaban, él encuentra tristemente el cuerpo sin vida de Howard en el hall como de la oficina, que era muy cerca donde salían del elevador, y cuando ellos tomaban la esquina para ir hacia las oficinas, justo ahí cerca de la recepción estaba el cuerpo sin vida de Howard. Era algo demasiado difícil para el trabajador, fue un momento muy extraño. Obviamente lo encontró en una piscina prácticamente de sangre, estaba en un estado fatal y pues se veía que ya llevaba varias horas ahí, no había ni un solo signo de vida, así que él llama rápidamente a la policía para reportarlo. Se llama obviamente a los papás de él, que para ese momento estaban viviendo en Arizona, no estaban viviendo en Nueva York, a lo que ellos tienen que viajar también rápido para saber qué ocurrió, y a su esposa, que para ese momento se ve que estaba en su casa. La policía se lleva el cuerpo, comienzan a investigarlo y en la autopsia encuentran que a Howard le habían cortado el cuello y también le habían hecho 48 puñaladas. O sea, era un ataque con una ira o algo similar demasiado fuerte, y a pesar de que no habían armas o algo que implicara a alguien en la escena, pues tenían la sangre, tenían algunos chorritos que habían caído en el baño, como si la persona que lo atacó hubiese querido lavarse las manos o limpiar el arma o quién sabe qué, y habían algunas cosas que podían ayudar a la policía a tener algunas pistas hacia el criminal. Que había también que no habían forzado la entrada, es decir, probablemente era alguien que lo conocía, alguien que tenía confianza, algún empleado o algo similar. No se llevaron absolutamente nada, es decir, no era un robo, no era algo material, y en teoría había sido como unas 6 horas antes o un poco más desde que encontraron el cuerpo. Y acá es donde comienza lo difícil de este caso, porque la verdad no fue para nada sencillo para la policía intentar buscar pistas, más de las que les he dicho. La policía se va obviamente al inicio por ahí alguien que le tenga rabia, de pronto algún empleado que no lo quiera mucho. Algunos dijeron que solo había uno que pues no lo quería mucho, pero que en realidad no le encontraron nada, ninguna pista ni nada que lo pudiese relacionar con el crimen. Y la verdad todo el mundo se sorprendió porque, como les digo, era un hombre demasiado amigable, muy feliz, muy exitoso, que no se pensaba que tuviese enemigos, que tuviera algún negocio extraño, nada de eso era una posibilidad. La policía, la verdad, no tiene muchos caminos por donde tomar. Ellos incluso van al funeral de él, en el que graban todo. Dicen que fueron como unas 100 personas al funeral. Como les digo, era demasiado conocido en su grupo social y en sus empresas y era bastante querido, y la policía grabó todo también para ver si había pistas de alguien que pudiera hacer algo relacionado, decir algo relacionado con él. Y es acá donde también la policía ve algunas pistas en el ámbito personal. Le preguntaron a los empleados si sabían algo de él, si tenía algunas peleas, y un empleado les dice que el día anterior a que lo encontraran sin vida, uno de ellos había escuchado, no visto porque estaban en la oficina, pero había escuchado una pelea que había tenido Howard con su esposa Roslyn. Ellos, ¿sabes?, estaban gritándose y diciéndose cosas horribles, ya se imaginarán cómo se estaban tratando, cosa que para él también le sorprendió porque él nunca tenía peleas de esa índole frente a los empleados o que ellos pudiesen escuchar, pero fue un dato pues que para la policía fue interesante e importante a la hora de seguir con la investigación. A partir de ellos comienzan a tomar una línea donde probablemente pensaban que Howard podría haber tenido una aventura, alguna mujer. Se rumoraba, porque nunca se logró comprobar, que él era un hombre en su espíritu y así como tan divertido y extrovertido que conectaba
conectaba muy fácil con cualquier persona y dicen que él coqueteaba mucho con mujeres que conocía. Esto, lo que les digo, nunca se logró comprobar, pero muchos dicen que él tenía varias aventurillas como escondidas, pero nadie confirma haberlo visto, que él estuviese haciendo algo cuando estuviera con alguien de ese tipo. Es decir, eran rumores, más nunca nada que alguien pueda confirmar de haber visto. Y es así como la policía comienza a construir una línea del tiempo de lo que pudo ocurrir ese día. Se sabía por información de algunos empleados que él se iba a ver a eso de las 7:30 o incluso antecitos con el que era su cuñado en ese momento para ir al gimnasio. Ellos a veces hacían ese plan de ir juntos al gimnasio, incluso a veces con la esposa, y él también se cuidaba pues muchísimo la forma. Entonces en esa tarde se sabe que se vio con él, y lo que dijo el cuñado es que se vieron en el gimnasio también para hablar de los siguientes pasos en la compañía. El cuñado de él se llamaba Evan, o Evan, digámosle Evan para que ustedes se acuerden mejor, y Evan era un hombre que trabajaba con él en una de las cafeterías, era uno de los que ayudaba a servir, camarero y todo esto. No estaba a cargo de la cafetería, pero Howard le daba algo de empleo allí. Según él, hablaron como de un ascenso porque él quería como empezar a trabajar en la compañía que tenía que ver con oficinas, como con papelería y todo esto. Ya no quería trabajar tanto en la cafetería, y después se encontrarían con Rosalind alrededor de las 7 o 7:30 de la tarde o noche en la oficina de Howard, que es el lugar donde lo encuentran sin vida. Ellos dicen que se reunieron, hablaron un poquito y luego dejaron a Howard porque Howard dijo que tenía que terminar como unas cosas de trabajo y dejar cerrada la oficina, cosa que ellos no sabían hacer porque no tenían los candados, las chapas, bueno, todo eso no sabían cómo hacerlo, así que dejaron a Howard y se adelantaron. Es ahí donde pues aparece sin vida al otro día él, y ellos terminan siendo las últimas personas que lo ven con vida. Sin embargo, no pueden dar ninguna pista más a la policía, pero la policía sí nota algunas cosas particulares en ese momento con Evan, en donde le toman fotos a sus manos ya que tenía bastantes cortadas en ella. Evan siempre explicó que él el día anterior se había cortado con un plato que estaba lavando en la cafetería, se le cayó, se hizo pedazos y pues cuando lo recogió se cortó las manos, pero no se pudo ahondar mucho más en esta pista que se podría tener, ya que no había evidencia suficiente en la escena del crimen para poder involucrar a Evan. En la escena solo encontraron una gota de sangre, pero vean que esto es muy importante porque acuérdense que en estas épocas, en los 90 y todo esto, todavía el avance tecnológico no era tan grande. El tema de hacer las pruebas de ADN y todo eso costaba mucho, y a pesar de que ya habían algunas, para ese momento esa gota de sangre, como era solo una, no se le podía hacer una prueba de ADN porque o si no se perdía la prueba. O sea, en ese momento la tecnología no estaba lo suficientemente avanzada para que la prueba se pudiese utilizar más en otras ocasiones, sino si la policía decidía hacerle una prueba de ADN a esto, no se podría avanzar. La policía se sugiere entre ellos y los laboratorios que entonces guarden esa muestra para que en un futuro, cuando la tecnología avanzara más, ellos poder tener otras líneas investigativas. Y después de tener esta pista, después de haber sido ellos los dos últimos que vieron a Howard con vida, pues la policía se inclina por comenzar una investigación hacia ellos, especialmente a la esposa, quien comienza a hacer unos movimientos muy particulares después de la muerte de Howard. La policía hace como una investigación profunda a las cafeterías que tenía Howard y descubren que una de las que manejaba su esposa tenía una deuda de aproximadamente $15,000 en impuestos, algo que generalmente no hacía Howard. O sea, él siempre pagaba las cosas, era muy puntual con eso, pero pues justamente después de que muere, pues comienzan a haber pendientes en taxes. Y aparte de eso, la policía descubre que esta mujer ya había tenido como una denuncia de un ex jefe con el que ella trabajó justamente por la época en la que contrajo nupcias con Howard. Esta mujer era una odontóloga, en realidad la carrera de ella fue odontología, y trabajó un tiempo con una clínica odontológica. El doctor de esa clínica la había denunciado porque ella se había robado casi $200,000 de la clínica. Ella en ese momento fue confrontada por este doctor, quien le dijo: o me devuelves esto o esto va a términos legales mucho más profundos, a lo que él cuenta que ella le rogó que por favor no la denunciara, que ella iba a pagarle toda la deuda, pero que no lo hiciera porque ponía en riesgo su matrimonio, y aparte que probablemente Howard podría quitarle a su hijo, que era como su vida entera. Por esa época también se dice que una amiga de Howard escuchó por parte de Evan que si Howard le hacía algo a su hermana, es decir a Rosalind, le pegaba o algo similar, él se encargaría de
matarlo. Entonces quedaron como esas pruebas ahí para la policía, donde empezaron a decir, ok, esto es muy raro, ella tenía esta deuda, no sabía a su esposo, luego comenzó a estar pendiente de los taxes, pero la gota que derramó el vaso, por así decirlo, en ese momento fue que justo a las 2 semanas o 3 de que Howard murió, esta mujer comenzó a vender el negocio de Howard sin preguntarle a nadie, sabiendo que era heredado también de su papá. Ella comenzó a tomar decisiones frente a todo el patrimonio de Howard e incluso reclamó un seguro de vida que tenía Howard por $1.200.000. Muchos se preguntaron como, ¿por qué la estás vendiendo? No tienes mucha idea del negocio, pero podemos ayudarte. O sea, como que no es el camino realmente, es una empresa de la familia de hace años. Para ese momento no se entendía mucho sus decisiones e incluso algunas personas cercanas a ellos terminaron comprando el negocio para no dejarlo como en manos de cualquier persona. Negocio que para ese momento se dice que ya costaba más de $1 millón también. Aparte de eso, se quedó con el apartamento en Nueva York, bueno, en Manhattan, también con las propiedades de vacaciones, donde tenían casas afuera de la ciudad, algunos carros, empresas y todo lo demás. Y aparte de eso, la custodia completa de Philip, su hijo. ¿Qué pasó en ese momento? Que después de que se quedó con la custodia de Philip, ella corta contacto con la familia de Howard. No les vuelve a hablar ni a los abuelos, ni a los primos, a nadie en absoluto. Y ellos lo tomaron también como algo muy extraño. La familia estaba muy preocupada, la familia de Howard, en ese caso, sus papás, sus hermanos, estaban muy preocupados porque de verdad la investigación no avanzaba mucho, y acá yo creo que sí hay que darle como un punto impresionante al papá de Howard, porque él es el que nunca se rindió frente a la investigación de este caso. Es un hombre también que trabajó día y noche para que esto se pudiera hacer. Decía que llamaba a diario, incluso a veces 2 veces, a la policía para saber si había algún avance en el caso, y él mantuvo no solo el caso abierto, sino la presión en la policía para que algo se pudiera descubrir. El propio abuelo comenzó también a poner carteles de lo ocurrido con Howard alrededor de la ciudad, pero más que todo cerca al negocio que ellos tenían. Y sorpresivamente a veces desaparecían esos carteles, o sea, cosas que ellos dijeron como, pero ¿por qué están desapareciendo los carteles donde pedimos, no sé, como recompensas o pedimos como información frente a lo que ocurrió con Howard? Y la policía decidió poner una cámara en la parte de afuera del negocio, dándose cuenta así que Evan y Jana, que eran los hermanos de Roslyn, iban a quitar esos carteles. Y así pasó mucho tiempo. Vean, no les estoy hablando de 1 año, de 2 años, estamos hablando de casi 23 años, donde este caso no avanzó nada en lo absoluto, a pesar de que para muchos era evidente lo que podía haber ocurrido. El caso no tenía las pruebas suficientes, la policía no tenía la forma de decir, ok, de pronto Evan y Roslyn le hicieron algo, no podemos comprobarlo. Y es así como después de estos 23 años, para ese momento cambian los fiscales de distrito, estos cambian al personal y llega un nuevo equipo a trabajar en este caso. Esto es muy normal en esos cargos públicos, que los vayan cambiando, y llega un nuevo equipo de fiscales y un nuevo equipo de detectives, quienes nuevamente siguen con el caso, leen todo nuevamente, comienzan a buscar pista por pista, a ver qué puede servirles para llegar a una conclusión. Y es ahí donde descubren alrededor de 3 cosas muy interesantes. La primera es que la señora Roslyn había dejado un mensaje de voz en la contestadora de Howard esa noche. ¿Por qué pasaron por alto esta pista por tanto tiempo? No lo sé, yo creo que ellos tampoco lo saben, pero fue una pista muy importante porque es un mensaje que les voy a poner primero y ya lo discutimos. Hi, Hal. It's like 9:45. Philip and I were wondering if you were still at work working, or if you went off to some sports bar like you said you wanted to go watch the NCAAs. I'm sure you'll call me from wherever you are, and talk to you later. Bye. Love you. Como pueden ver, es un mensaje donde esta mujer dice como, ay, ¿a qué horas vas a llegar? Te estoy esperando. Por cierto, yo llegué a mi casa a las 8 de la noche, y empieza a dar una información cronológica que es, no sé, cero usual en una persona que hace una llamada, ¿sabes? Tú no le cuentas a tu mamá como, hola mamá, he llegado a las 8 de la noche y a las 8:30 comencé a comer, y esto quiere decir, ¿sabes? Como que es muy extraño que este tipo de conversaciones se den, así que la policía dijo como, aquí había un afán de
de ella de construir una línea del tiempo, de que la gente dijera, ok, entonces ella a las 8 estaba en su casa, entonces no tiene nada que ver con eso. Como que siempre hubo un afán de ella de poner tiempos a lo ocurrido y tener una coartada mucho más sólida. Y luego la policía recibe otra pista muy interesante en esa reapertura del caso y en leerlo desde cero, y es que contactan a un hombre llamado Arnold Brewer. Arnold Brewer era un hombre que era uno de los mejores amigos de Howard, y esto no sé por qué tampoco se lo habían preguntado nunca o nunca lo habían contactado a él, pero este nuevo equipo logra dar con él y descubren que Howard tenía una reunión con él esa noche. Arnold les dice, miren, yo había ajustado con él una reunión ese día. Nos íbamos a ver después de que él saliera del gimnasio con su cuñado, porque él me dijo que iba a ir con el cuñado al gimnasio. Sin embargo, me quedé esperándolo y nunca llegó. Curiosamente, él le había dicho, voy al gimnasio y vuelvo de inmediato, no me voy a tardar, no voy a hacer ninguna parada del gimnasio para acá. Y ahí es donde la policía descubre que este hombre se fue con él a la oficina y ahí fue donde ocurrió algo. Muchos también comenzaron a relacionar, ¿se acuerdan la pista que les había dicho que de un empleado de que ese día, bueno, el día anterior a lo ocurrido, ellos habían tenido una pelea muy fuerte en las oficinas y se estaban insultando y todo? Bueno, cuando la policía escucha el mensaje de la contestadora de Roslyn, ellos dicen, ¿por qué está hablándole como tan cariñosamente y como te amo después de haber tenido una pelea pues que en teoría fue tan fuerte? Y aquí comienzan a suscitarse muchísimas preguntas y llega la tercera pieza de este rompecabezas tras 23 años, que es demasiado importante y fue como la que ayudó a resolver muchas dudas. Allison era la que ayudaba a cuidar al hijo de los Filmar durante esa época, era la niñera. Y Allison durante todo ese tiempo nunca testificó, nunca dio información. Ella dijo que era porque pues era muy joven, tenía 21 años para ese momento, la intimidaba la policía, sentía que la atacaban, así que ella prefirió no hablar del tema. Luego se mudó y comenzó a vivir en otro estado donde se casó, tuvo una familia, fue muy exitosa y bla. La policía decide contactarla nuevamente, esta vez ya se esperaba pues que fuese mucho más grande, mucho más tranquila, y ella comienza a soltar unos bombazos increíbles frente a este caso. En frase de ella, la policía le dice, cuéntame cosas inusuales que hayas visto durante ese día, y ella dice, no vi cosas inusuales, pero sí vi muchas cosas que ocurrieron por primera vez esa noche. Ella dijo que los Pilmar eran una familia demasiado organizada, especialmente Roslyn. Era una mujer que tenía todo bajo control, que sabía cómo llevar el horario de la familia y también era muy interesada en que Philip estuviera perfectamente bien. Ese día dijo que por primera vez no tenía un horario muy fijo, era muy raro. De las primeras cosas que ella recibió fue una llamada al menos un par de semanas antes de la muerte de Howard, donde Roslyn le pedía que por favor alargara o extendiera el horario de trabajo en 2 semanas porque ella tendría que hacer algunas cosas. ¿Por qué ella nunca le dijo esto a la policía? No sé. Pero bueno, llegan así 2 semanas después en donde ella se toma ya un turno de noche, que no era algo para nada usual porque Roslyn no podía estar con Philip. Ella sabía que tanto Roslyn como Howard se iban a reunir esa noche para trabajar hasta tarde en la empresa, y ella dice que esa era una de las cosas más inusuales, que normalmente Roslyn le decía, ok, vamos a trabajar hasta tarde, pero tarde son las 11 de la noche y a las 11:30 estoy en la casa. Esa vez no le dijo absolutamente nada, le dijo vamos a trabajar hasta tarde, pero no le dijo horario, cosa que para ella fue muy extraño. Dice que esa tarde recogió a Philip en la escuela, después fueron a un complejo deportivo donde él practicaba hockey y que ahí ocurrieron 2 cosas más inusuales. Roslyn la llamó 2 veces, acuérdense que en esta época no habían como celulares, sino como intercomunicadores, como beepers que le recibían el mensaje y luego ella tenía que llamarla de una cabina telefónica. En 2 ocasiones durante esa noche, Roslyn le pidió a Allison que la llamara, algo completamente fuera de lo que ella hacía. Nunca la llamaba, nunca le preguntaba cómo estaban, dónde estaban, nada de eso en lo absoluto. En la última llamada le dice que todavía no saben a qué horas van a salir y que le llamaría un transporte en la noche para que la lleve a su casa. Lo más perturbador es que ella en esa llamada le dice, aún no hemos terminado aquí, grábense eso para ahorita. Y varias horas después, ya cuando ella va a dejar a Philip a la casa, ya es de noche, ya son después de las 8 de la noche, llega Allison a casa de
los Pilmar. Roslyn ya está en casa, abre la puerta y recuerda como si fuese la primera vez y la última en que la vio en bata de baño, con la toalla en el pelo mojado y recién salida de la ducha. Era algo completamente inusual para ella, nunca la veía desarreglada y mucho menos se presentaba así. Y cuando la saludó le dijo como, ay, ¿cómo te fue? Listo, bien, gracias. Y entró a Philip sin que ella pudiera entrar. Ella dice que entendió inmediatamente que ella no quería que entrara nadie a la casa. Dice que generalmente ella se paraba un segundo, le daba algo de comer, le decía que cómo le había ido a Philip, hablaban del día completo, pero ese día no pasó eso. Sale después de este gran testimonio súper importante para la policía otras pistas de empleados que dicen que esa noche Roslyn y su hermano los habían llamado para saber cómo se cerraba la oficina, dónde estaban las llaves, cómo se utilizaban, también cosas que pues eran cero normales, y es ahí ya donde la policía ata todos los cabos. Con la prueba de sangre que había en el lugar de los hechos, que se confirma que era de Evan, y todas estas pruebas circunstanciales, finalmente se logra entender que Roslyn y Evan esa noche habían llamado a Howard a tener una reunión con él y lo que habían hecho era realmente quitarle la vida. No se habían ido como ellos habían dicho, no habían dejado a Howard solo, sino que ellos mismos se habían encargado de todo. Y ya saben, cuando llamó a Allison, cuando le dijo no hemos terminado esto aún, es porque todavía estaban matando a Howard. Unen las cortadas de Evan, que eran más que evidentes que no eran por un plato, sino porque mataron a Howard, y además descubren que Evan era zurdo y dicen que el ataque lo generó alguien que era zurdo. O sea, la evidencia estaba demasiado clara. Sin embargo, durante todos sus 23 años faltaba el testimonio del amigo de Howard y el de Allison, al que la policía nunca indagó profundamente, y para ese momento también Allison no quiso decir nada, que a mí me genera como muchos, no sé qué sentir respecto a eso, porque yo digo ¿cómo puedes saber algo así o tener información tan clave para un caso durante tantos años y no sentir algo de remordimiento y decir ok, voy a decirle a la policía esto que sé? O sea, no es por juzgarla, pero de verdad siento que esto se hubiera podido resolver antes si ella hubiera querido hablar. Es así como la policía llega a la conclusión de que Roslyn y Evan matan a Howard por un tema personal. Primero que nada porque Roslyn tenía muchísimas deudas, no quería que su esposo conociera lo que ella estaba debiendo y los fraudes que había hecho, especialmente porque le quitaría a Philip, que era su hijo. Sabía que él valía muchísimo, que su dinero pues estaba ahí a la mano en cualquier momento si él desaparecía del camino, y aparte se descubre también por varios testimonios que Howard por esa época estaba hablando con varios abogados que lo ayudarían en su divorcio. Howard ya estaba pensando divorciarse de Roslyn y para muchos es como que ella pensó como me va a dejar sin nada, lo mejor es que esto acabe antes de que él decida acabar el matrimonio y yo quede en la calle. Todo eso más los movimientos que hicieron pues después de la muerte de Howard ayudaron no solo a que ellos no fueran capturados, sino que cuando el odontólogo la denunció, ella pagó la deuda completa, logró salir en libertad condicional y pagar la fianza respectiva de ese crimen. Aparte de eso, se descubre que Evan al parecer odiaba a Howard. Era un hombre que no soportaba como el éxito que él tenía, la persona que era, como que siempre envidió muchos aspectos de él y decían que lo odiaba con todas sus fuerzas y que él siempre quiso todo lo que él tenía, y cuando no estaba Howard en las cafeterías, él hacía parecer que él era el jefe y él era el dueño. Y es así gracias a los esfuerzos del papá de Howard, de la familia y a estos nuevos detectives y fiscales del caso, que 23 años después estos dos son condenados en el año 2019. Los condenan por asesinato en segundo grado, les dan una pena de 25 años de cárcel a cadena perpetua, lo que indica que en 25 años lo van a revisar nuevamente y van a ver si salen o no, pero pues se creería que no por lo terrible del crimen. Testificó una de las amigas de Howard también, que trabajaba en la cafetería, quien dijo que había visto a Evan el día anterior a la muerte de Howard y no lo había visto con las manos cortadas ni nada como él decía. Y obviamente toda esta prueba circunstancial, algunas físicas, hicieron que el jurado se tardara un poco porque duraron 4 días deliberando hasta que finalmente les dan esta condena. El papá dio unas palabras bastante conmovedoras al final. I lost 3 things, 2 of which I can never ever get back: my son and my business. But I also lost Philip. And I know Philip doesn't want to look at me. I'm sorry about that.
But I just want him to know we love you and we want you back. Please. Pero acá lo sorprendente es que a pesar de que él a día de hoy daría todo porque su nieto fuera parte nuevamente de la familia, su nieto no fue así. Y él dio otras palabras que acá les estoy mostrando imágenes, pero no les puedo mostrar, bueno, el audio porque él pidió que no se grabara el audio. Según lo que dicen, él durante el discurso dijo básicamente como: de nada va a servir que mi mamá la metan a la cárcel porque eso no traerá a la vida a mi papá nuevamente. Dijo que su mamá era maravillosa, que lo había criado, que había hecho todo por él y que no merecía lo que estaba viviendo. Se sabe que a día de hoy él no tiene contacto alguno con la familia de su padre y la verdad es un hombre bastante exitoso también. Decidió irse por el tema del derecho, estudió en la London School of Economics y ahora trabaja en una de las firmas más grandes de abogados en Nueva York. También conoció a la que a día de hoy es su esposa, Larissa Gabelman, que también es una mujer que estudió en la Universidad de Nueva York psicología y a día de hoy dicen que viven muy felices en un matrimonio maravilloso. Dicen que apenas dieron el veredicto, él se salió inmediatamente de la sala muy molesto y que a día de hoy él sigue afirmando que su mamá es completamente inocente. Para muchos acá hay dos víctimas, no solo Howard sino Philip, quien fue, por así decirlo, engatusado toda su vida por su mamá, que a día de hoy sigue creyendo en esa realidad a pesar de que están las pruebas, a pesar de que ya fue condenada. Él sigue pensando que su mamá no pudo haber hecho algo así, pero pues es muy triste también como la mamá llevó todo esto para que a día de hoy el propio hijo de Howard sea como el enemigo número uno de la familia que solo ha ido buscando justicia a lo largo de estos años. Ojalá él algún día en su labor también de pronto tenga algún caso donde haga clic y logre como recapacitar frente a estas decisiones, pero pues también es entendible que pues no querrá a su mamá verla como la villana a pesar de que están todas las pruebas. A día de hoy se ha hecho una serie en Netflix llamada Homicidios Nueva York, pueden ver ahí un capítulo dedicado al caso de Howard y pues la verdad es una historia bastante impactante. Pues se me hace demasiado triste lo que puede llegar a ser alguien solo por dinero, especialmente hablando de su pareja, de su esposo, del papá de su hijo. Se me hace demasiado triste también cómo termina la vida de un hombre pues también tan exitoso con muchas cosas por delante simplemente porque su esposa no supo gestionar nada en sí dentro de muchos años que estuvieron juntos. Esperaría que realmente ellos no salgan de la cárcel nunca, y más por lo horrible del crimen, como fue tan horrible como lo mataron. Evan se encargó de que él no pudiese gritar ni pedir ayuda y lo primero que hizo fue cortar su garganta, así que se me hace demasiado horrible y pues la cantidad de puñaladas que le dieron fue pues la muestra de que lo odiaban con todo su ser. Espero ahora ya esté en paz la familia de Howard, él también descansando después de que se haya hecho justicia y pues que así como muchos otros casos también se resuelvan muy pronto. Pero bueno chicos, hasta aquí este caso. Si les gustó no olviden dejar me gusta, los deditos arriba, coméntenme qué sienten, qué piensan con esta historia. Síganme en mis redes sociales, en mi TikTok, en mi Instagram, donde hago cosas similares y acá les dejo el código QR de mi canal de WhatsApp también. Suscríbanse, activen la campana de notificaciones y ya, muchas gracias por verme. No olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.